inicio a la mesa. Buenas tardes a todas y todos. Soy Lorenzo Pizarro, del área de Sociedad e Innovación Capitalista de la UAM Azcapotzalco. Nosotros en Economía Política nos gusta mucho hablar de contrastes y contradicciones, ¿no? Y estamos en una casa muy calma, muy bonita, en contraste con todo el caos, digamos, de afuera. Y estamos aquí en el marco del Seminario Permanente de Economía Política Crítica, que es un seminario que hace unos meses hemos lanzado en el caso de la UAM Iztapalapa y la UAM Azcapotzalco. Una de las temáticas que abordamos es la gestión de las múltiples crisis del capitalismo contemporáneo desde sus diferentes dimensiones, la ecológica, política, la geopolítica, económica, geopolítica, política, de reproducción social, ecológica del capitalismo contemporáneo. En el marco, digamos, de la discusión de estas temáticas, hoy en día vamos a discutir el libro Dimensiones económicas de la crisis, crecimiento, energía y alimentos. Nos acompañan dos de los coordinadores, la profesora Julieta Sánchez Cano, también Iván Cortés, y como comentarista tenemos al doctor Guillén. Voy a decir quizá algunas palabras acerca de los que nos acompañan aquí en la mesa. Primero, bienvenida a la profesora, a la doctora de la Universidad Juárez, ¿no?, del estado de Durango, que es doctora de la UTC de Madrid. Y ha publicado ampliamente sobre temas de energía, sostenibilidad. Tuvo varias instancias también en la Universidad de Columbia, en sus eventos. Nos da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Entonces tenemos Iván Cortés, que es el jefe de área de Economía Política de la UAM Iztapalapa. Él también tiene varias publicaciones acerca de la crisis, cadenas de valor. Entonces, me da mucho gusto que esté también con nosotros. Y finalmente, Arturo Guillén. Bueno, hemos hablado de esas múltiples crisis que tenemos en la persona de Guillén, multiplicidad de análisis de estas crisis, ¿no?, desde varias perspectivas, la económica, la geopolítica. Tengo que decir que siempre he leído sus libros con mucho interés, porque han contribuido de forma muy importante a los debates, tanto aquí en México como a nivel internacional. Entonces me da muchísimo gusto que aceptó la invitación de comentar este libro. Nos organizamos de la siguiente manera. Voy a dar la palabra a la doctora inicialmente, después a Iván Cortés, que tiene unos 20 minutos, y finalmente los comentarios del doctor Guillén. Y al final tenemos espacio y tiempo para tener una discusión. Entonces, bueno, le doy la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos por acompañarnos, a los profesores aquí presentes y a todo el público. Le agradezco muchísimo que estén aquí con nosotros, acompañándonos. Y bueno, pues yo para enfocar un poco cómo fue el proceso de este libro, les voy a contar desde el inicio cómo surgió la idea. Esta idea yo se la propuse a Seika Sandoval de la UNAM, porque me invitó a participar en un proyecto en el que también está el doctor Iván Cortés, un proyecto de PAPIT de la UNAM, que son proyectos importantes,
financiados por la UNAM. Entonces le propuse que hiciéramos un libro coordinado. Y ella aceptó, le gustó mucho la idea, también se la propuso a Iván, y comenzamos a trabajar paralelamente, tanto en el proyecto como en el libro. Lanzamos la convocatoria, hubo propuestas, hubo gente que mandó todo su material, y luego hicimos la evaluación y todo el proceso que se hace de un libro, y finalmente pues vimos el fruto que es el libro, que se llama Dimensiones de la Crisis. Es un libro que ahorita se ha publicado de forma electrónica, todavía no sale el libro impreso, ese va a salir posteriormente, no estoy segura en qué mes, ya nos dirán, y va posteriormente, va a salir ese libro y se va a vender en la UNAM, ¿sí? Entonces, bueno, pues esta fue la historia del libro, esta fue fue un proceso de 2 años, no me equivoco, 2 años, fue un proceso de 2 años desde que se lanzó la convocatoria hasta que se hizo todo el proceso. Generalmente con un libro es lo que tarda unos 2 años en hacer todo el procedimiento que lleva a cabo lo que es un libro. Y bueno, pues esa es la historia del libro, ¿no? Es muy interesante porque cada autor da su postura de la crisis desde una dimensión diferente. Cada autor habla, pues, uno de energía, el caso de energía, otros hablan del sector agroalimentario, otros hablan de las ondas cortas, de las ondas largas. O sea, cada autor, lo más bonito es que se genera una propuesta con una temática específica, pero lo más bonito de todo es que cada persona, cada autor, cada investigador propone su temática en la que se especializa, pero muy alineada a lo que es la temática del libro. Entonces aquí se tienen que conjuntar varias cosas, es la temática del libro con la temática del investigador, y estos datos tienen que cruzarse para formar un documento específico que esté alineado al tema del libro, pero con la visión y el panorama de un autor específico. Entonces esto genera una gran contribución porque son varios pensamientos diferentes, personas con pensamientos diferentes, con formas de análisis diferentes, que contribuyen para la formación de un resultado que es el libro de Dimensiones de la Crisis. Y bien, pues esto es todo por mi parte. Me paso el... Sí. Vale. Muchas gracias, muchísimas gracias. Entonces la palabra a Iván. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Y bueno, agradecer muchísimo su presencia aquí el día de hoy, acompañarnos en esta presentación de este libro, Dimensiones Económicas de la Crisis, Crecimiento, Energía y Alimentos. Ya como lo apuntaba la autora Julieta Sánchez, este es un esfuerzo colectivo que ha surgido a partir de un trabajo de más de 2 años, que finalmente el año pasado tuvo ya el resultado de su publicación original en formato electrónico, pero que estaríamos, como Seika nos está apuntalando, que es la otra coordinadora, la publicación ya en su versión impresa. Igualmente agradezco mucho la presencia de hoy del doctor Arturo Guillén para expresar un punto de vista en su comentario con respecto a este libro. Agradezco mucho a Lorenzo también, que está acá con nosotros, y que efectivamente pues, esta presentación se inscribe en el marco del Seminario de Economía Política Crítica que estamos articulando ya con tanto Ramón Iztapalapa como Ramón Azcapotzalco, las 2 áreas, Sociedad de Acumulación de Capital y la Economía Política, en este marco de discusión sobre, fundamentalmente, creemos mucho a el tema de la crisis y su multidimensionalidad. En este sentido, yo, para complementar lo que ya la doctora Julieta ha apuntado, traje una presentación en PowerPoint, creo que por ahí está, un poquito nada más para apuntalar un poco más el abordaje de cuáles son las características de este libro. Miren, el libro, como lo decía la autora, está disponible en su versión electrónica en este link, que es libros.unam.mx, y ahí pueden acceder a su descarga gratuita.
Como pueden observar, aquí aparecen todos los autores que participaron en la generación de este libro a lo largo de 5 capítulos. Entre ellos, por supuesto, comandado por la doctora Celia Sandoval, pero también con la presencia del doctor José de Jesús Rodríguez Vargas, de los Quincio, de su servidor, de la doctora Azucena García Cisneros y del doctor Roberto López Guasor, y también, por supuesto, de la doctora Julieta Sánchez aquí presente, ¿no? La coordinación la hacemos entre nosotros 3 y bueno, está a su disponibilidad, pueden descargar ya este material. Vamos a pasar así. Bueno, ¿cómo surge este libro? Ya lo explicaba la doctora, y nada más complementar. Efectivamente fue producto de una discusión de bastante tiempo que se enmarca en un seminario coordinado por CEICA y el profesor José de Jesús Rodríguez, denominado La crisis del siglo XXI. Este seminario forma parte de un proyecto PAPIC, que son proyectos de apoyo y financiamiento que otorga la UNAM a redes de investigación. Que este proyecto PAPIC lleva como título La crisis del siglo XXI, una discusión sobre la naturaleza del capitalismo contemporáneo. A partir de este proyecto surge, como parte de los resultados, este libro, ¿no? Es decir, que este libro surgió de un esfuerzo colectivo de discusión donde CEICA nos convoca a un conjunto de autores para discutir la crisis de diversas dimensiones o multidimensiones. Podemos pasar a decir, ¿cuál es el objetivo del libro? El objetivo es posicionar desde un marco teórico metodológico arraigado en el marco de la llamada economía política, particularmente la economía política marxista, para entender cuál es el contexto y la dinámica de la actual crisis del capitalismo contemporáneo. O sea, la tarea que nos estamos nosotros como autores o como coordinadores es justamente desmenuzar o deconstruir cuáles son los principales rasgos que configuran esta crisis del capitalismo del siglo XXI y por supuesto nos arraigamos desde el método de la economía política, nos arraigamos en ese carácter para entender que la crisis del capitalismo no es una situación coyuntural o meramente generada por una dinámica de desequilibrio en los mercados como tanto hemos discutido en el marco de la teoría convencional, sino más bien es un producto de las contradicciones inherentes de la lógica de la acumulación del capital a nivel global, y que esta crisis no solamente se manifiesta en un plano económico financiero, sino que también trastoca otras dimensiones. Y lo que queremos hacer en este libro es abrir el debate a 3 elementos fundamentales. En principio, discutir el aspecto de los energéticos, es decir, la crisis en el ámbito energético. Eso se articula con la crisis de los alimentos, otra dimensión. Finalmente también se trastoca todo el tema que tiene que ver con modelos de crecimiento y desarrollo a partir sobre todo de la crisis del medio ambiente, la crisis del colapso ambiental. Entonces es un poco la propuesta, como pueden apreciar aquí, el libro tiene una intención fundamentalmente introductoria para posicionar algunas líneas de debate y discusión. De hecho, el libro articula, trata de generar una forma coherente entre un diálogo con los distintos autores que participan, pero dando un primer piso, diríamos, con elementos iniciales para una discusión o posibles líneas de investigación futuras. Lo que aquí tratamos de hacer es pues, entender la crisis del capitalismo en ese marco multidimensional. La que sigue, por favor, muchas gracias. Brevemente, miren, el libro se compone de 5 capítulos. El primer capítulo se denomina Crisis y Progreso, el desarrollo de las fuerzas productivas, escrito por los profesores José de Jesús Rodríguez y la profesora Celia Sandoval. Básicamente yo pongo los ejes más sustanciales de este capítulo, los siguientes elementos. Ellos discuten que las crisis son inherentes, por supuesto, a la dinámica del capitalismo y funcionan también como mecanismos de ajuste en determinado momento. También que estas crisis expresan las propias contradicciones del modo de producción capitalista y su dinámica en el marco de la acumulación del capital. La sobreproducción lo ponen a debate como un eje fundamental para entender dichas crisis y van haciendo una descripción histórica estructural de las diversas crisis contemporáneas, sobre todo surgidas a principios de la década de los 90, posicionando fundamentalmente la llamada crisis del 2007-2008, la crisis económico-financiera, como un eje fundamental en el entendimiento de las propias contradicciones inherentes a la lógica de la acumulación del capital, ¿no? Entonces, este libro, digamos, en su primer capítulo versa más en un debate teórico-conceptual. Arraiga mucho el debate teórico generado por Marx, es decir, van a encontrar en este capítulo el debate que Marx posiciona claramente en el tomo 3 del Capital, y por tanto es un libro que digamos, se articula con este primer capítulo en un
capítulo escrito por el doctor Alfredo Esquircio, que se denomina Hiperglobalización en crisis, interpretaciones en debate. Lo que intenta hacer Alfredo es un complemento a lo que ya sé que Jesús adelanta, ¿no? Él lo que quiere hacer ya es forjar un plano más concreto de cómo se expresan esas contradicciones, sobre todo a partir de llevar una categoría que él denomina hiperglobalización. Así que a partir de la dinámica del ascenso de la década de los 90, de todos los procesos de caída de la crisis de la tasa de ganancia a finales de los 70, de la emergencia de esta fase de globalización liberal, emerge lo que él denomina más bien una fase de hiperglobalización. Y por tanto, él dice que esta dinámica o posiciona, ¿no?, gira en torno a que esta hiperglobalización atraviesa ya dinámicas de contradicción. Sobre todo, debate si hay una crisis estructural de la hiperglobalización o bien un debate en términos de una etapa de transformación. Coloca pues un contraste en distintas perspectivas, sobre todo arreglado el marco marxista y lo gramsciano, que eso es un aporte que me parece muy interesante de este capítulo, ¿no? Aporta estas dos perspectivas y lo contrasta con el enfoque dominante que dice que la globalización está transitando más bien hacia una economía de servicios. Debate y contrasta también el posicionamiento de si hay un contexto de desglobalización y lo posiciona en un marco también de ruptura en las dinámicas o transformaciones geopolíticas en los sistemas productivos globales, sobre todo a raíz de fenómenos geopolíticos o geoeconómicos tales como las actuales guerras o las propias dinámicas de ruptura de las cadenas globales de valor. Entonces posiciona ese debate, particularmente, que es por cierto un debate que hemos estado sustentando con el doctor Guillermo, en el sentido de que se entiende si realmente estamos en un proceso de desglobalización. En ese sentido creemos que no estamos en tal proceso de desglobalización, dado que la globalización es propiamente inherente a la dinámica de la acumulación del capital en su marco de internacionalización, y que más bien lo que estamos transitando es una fase de globalización regionalizada, con este debate de relocalización, el famoso nearshoring como un caso ejemplar, ¿no?, pero que responde más bien a una nueva reconfiguración de las dinámicas de la acumulación del capital en un marco de transformación geopolítica y disputa geopolítica que ustedes saben, ¿no?, que expresa justamente la contradicción de la crisis, y creo que Alfredo lo pone en ese sentido, ¿no? Este capítulo lo pone en el centro. Entonces es un capítulo que complementa a lo que ha escrito por Seica y escrito por el profesor José Jesús Rodríguez, ¿no? Podemos pasar a la que sigue. Bueno, el tercer capítulo lleva como título La crisis alimentaria global en el siglo XXI. Es un capítulo que escribimos su servidor y la doctora Seica Sandoval. Ahí lo que, a partir del tercer capítulo, los restantes, el capítulo 3, 4 y 5, una vez ya discutido el plano teórico, conceptual y metodológico, bajamos a la parte multidimensional de esas crisis, ¿no? Empezamos por el aspecto alimentario, la crisis alimentaria. Y ponemos la crisis alimentaria como una expresión, como lo pongo aquí, directa de las contradicciones inherentes del capitalismo contemporáneo, específicamente dentro del marco de la globalización neoliberal. Que esta globalización, por supuesto, como ustedes saben, está marcada por un ámbito de globalización financiera, y por tanto la crisis alimentaria se enmarca en lo que hemos discutido también con Seica, en el llamado orden agroalimentario neoliberal, que fue un orden que se ejecuta a principios de la década de los 80 en el plano agroalimentario. No solamente se va a ejecutar la fase de globalización neoliberal, sino va a emerger un nuevo orden que va a posicionar los distintos mecanismos de dominio y subordinación que ejerce el capital monopolista financiero sobre las agriculturas de los países periféricos, particularmente en el caso de las llamadas agroindustrias transnacionales. Es decir, el orden va a determinar cuál va a ser el papel de las agriculturas de los países periféricos con respecto a su papel subordinado con las agriculturas de los países del centro. Mientras las agriculturas de los países centrales se especializan en la producción de bienes tradicionales con alta injerencia en las dietas alimentarias, como el caso de granos básicos, se les subordina a las agriculturas periféricas a especializarse en ciertos productos no tradicionales, sobre todo frutas y hortalizas, y articularse en la dinámica de relación comercial como exportadores de estos bienes no tradicionales, ¿no? Un patrón que hemos denominado como cerca de especialización agroexportador. Posicionamos pues en la crisis, digamos, hay crisis alimentaria, porque a partir de la etapa posterior a la pandemia del COVID-19 y el posterior, digamos, proceso de desconfinamiento, de activación de la economía mundial, como nosotros sabemos, viene un proceso de aceleración de la inflación a nivel global, y los alimentos son parte de ese proceso inflacionario.
Pero hemos descubierto aquí con Seika, y eso es algo interesante, de que el incremento de los precios de los alimentos corresponde no tanto, si bien hay factores de oferta y demanda detrás, el incremento de sus precios, está respondiendo más bien a una lógica de financiarización y especulación. O sea, de lo que está detrás de ese incremento está el papel del capital financiero que está viendo los alimentos un espacio de rentabilidad ante su dinámica de crisis estructural en otros ámbitos, ¿no? Los alimentos se convierten en objetos de especulación y ponemos a debate de que este incremento de los precios no está en correspondencia con la alta productividad que hemos registrado en los últimos ciclos agrícolas. Hemos registrado récords en cosechas, sobre todo granos básicos, que de acuerdo a la teoría convencional, como ustedes saben, haría suponer en términos de economías de escala caer la caída de los precios. Eso no está pasando en el ámbito agroalimentario. Por tanto, la crisis no es una crisis de escasez, sino es una crisis de sobreproducción que tiene que ver cómo se controla, distribuye y consume los alimentos a nivel global. El principal actor en ese marco son las llamadas alianzas internacionales que controlan toda la cadena agroalimentaria, desde los insumos, que no sabemos, Monsanto, Bayer, los Syngenta, lo que controlan las semillas, los agroquímicos, hasta dónde se distribuyen y venden los alimentos, los monopsonios, el grupo Wagner, controlan toda la cadena de una forma oligopólica, monopsónica, diríamos, en ese ámbito. Y a partir de ahí está afectando esta elevación de los precios internacionales, que por cierto ahora se vuelve a acelerar con lo que está pasando en el estrecho de Hormuz, como ustedes saben, es muy importante. Nuevamente se están acelerando los precios de los insumos agrícolas por la aceleración de los precios de los energéticos. Ahí al final está impactando a los países con alta dependencia alimentaria. Un dato nada más, el 72% de los países a nivel global es dependiente en materia alimentaria. Y sería nuestro país, ¿no? Estamos importando, en el caso de México, más del 55% de los alimentos. Más del 55%. Estamos llegando a cifras récord en el caso de importaciones de maíz. Por tanto, si hay un encarecimiento de los precios, los países con alta dependencia se vuelven altamente con dificultades muy fuertes, ¿no? Por eso vemos una crisis del ámbito alimentario, ¿no? Nada más para que se dé una idea, aprovechando que fue nuestro capítulo, entonces por eso un poco posicionado a detalle. Vamos a pasar a la siguiente gráfica, y es esta la gráfica de los precios internacionales de los alimentos, generado por la FAO. Nosotros posicionamos 4 fases de este orden agroalimentario. La primera que va del 82 al 2007. Como pueden apreciar, hay una caída en los precios internacionales. Esto tiene que ver con los precios dumping, precios por debajo de los costos de producción. Y a partir del 2007, del 2011, hay una elevación. Esto tiene que ver también con la crisis económico-financiera del 2007-2008 y también con un aspecto de especulación. Una fase de deflación 2011-2019 y a partir del desconfinamiento, pero post-pandemia, viene nuevamente la aceleración de los precios y que la guerra Rusia y Ucrania, donde ustedes saben que son 2 países muy importantes en materia agroalimentaria, vuelve a acelerar. Aquí va hasta el 2025, pero si graficamos hasta este año, los precios están acelerando nuevamente. ¿Qué va a pasar con aquellos países con alta dependencia alimentaria, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Fíjense, de acuerdo al informe del Estado de Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el mundo realizado por la FAO, el número de personas con hambre en el mundo pasó de 584 millones en 2019 a 674 millones en 2024, ¿no? Lo que representa ya el 8.2% de la población a nivel mundial. De estas personas a nivel global que se encuentran con problemas de alimento, 34 millones están en América Latina. Países devastados por las guerras, los conflictos internos, el caso del genocidio con el pueblo palestino, prácticamente en el caso de Palestina, el 100% de la población vive con problemas de inseguridad alimentaria, ni se diga lo que está pasando en Afganistán, Sudán, lo que pasa en la zona del norte de África, y América Latina, por supuesto, está en este proceso. Ahí están las propias inherencias de esta crisis alimentaria. Esto en el plano del tercer capítulo, que quería un poco ampliar, dado que nosotros somos los autores, un poquito también del debate. Podemos pasar a la que sigue. Ya casi termino. El cuarto capítulo se denomina Evolución de las teorías del desarrollo económico, tensiones teóricas y respuestas ante la crisis ambiental. Este capítulo ofrece, diríamos, una visión más crítica con respecto a las teorías económicas tradicionales de crecimiento y desarrollo, ¿no? Que ustedes conocen, las teorías convencionales respecto al crecimiento y al desarrollo, destacando particularmente su limitación en que estas no contemplan a la crisis medioambiental y energética contemporánea como un eje estratégico en ese marco de dichos modelos de desarrollo, ¿no? Posiciona el tema de la crisis climática de estos autores y la crisis energética que revelan las propias contradicciones de estos modelos convencionales, ¿no? Y finalmente ellos
con distintas, digamos, hay una evidencia empírica muy estrechamente en ese capítulo, abordan dinámicas donde persisten importantes desigualdades y brechas energéticas, sobre todo en regiones de América Latina y África, ¿no?, que enfrentan mayores dificultades al desarrollo. Finalmente, concluyen estos autores en dicho capítulo la necesidad de replantear, seguir rediscutiendo, redebatiendo, reposicionando el tema del desarrollo, pero articulando el carácter medioambiental y ligado a la cuestión energética, ¿no?, como eje fundamental. Finalmente, el último capítulo es expresado aquí por la doctora Julieta Sánchez Cano. Vamos a pasar a la última. La doctora Julieta nos presenta en su último capítulo, denominado Los retos de la reproducción energética en el capitalismo mundial, otra de las dimensiones donde la crisis del capitalismo está altamente inherente, que es el tema energético. De hecho, hay una articulación entre la energía y los alimentos. Si los precios de los energéticos, del petróleo, suben, inherentemente lo de los alimentos también, por la alta correlación que hay en la producción alimentaria con los insumos provenientes por los agroquímicos y pesticidas, grandes derivados del petróleo, ¿no? La doctora Julieta lo que hace ahí es una relación crítica muy profunda entre la reproducción energética y el desarrollo capitalista contemporáneo. Ella destaca con mucho rigor la matriz energética global basada principalmente en combustibles fósiles, discutiendo esta dinámica de la transición a las energías renovables y de las nuevas energías que, de acuerdo a la teoría convencional, van a parar el calentamiento global y esta crisis o esta expresión del ámbito energético, ¿no? De tal manera que ella enfatiza con mucho aspecto esta transición energética y cuál va a ser el papel que deben de asumir los países, sobre todo en materia de soberanía energética, en el caso mexicano, los países de la región de América Latina. Ella nos posiciona pues que la crisis en el ámbito energético también tiene que ver con las contradicciones de la acumulación del capital a nivel global. Esto es fundamental, discutir la crisis del capitalismo también desde la dimensión energética. Finalmente, y con esto termino, de tal manera que bueno, nosotros les invitamos a leer el libro, como decían nuestros maestros, nosotros estamos lanzando el libro y esperamos que lo hagan su lanzamiento realmente, y que lo tomen, vamos a hacer la siguiente cuestión, que lo tomen como eso, como un libro que intenta aportar un debate, como un libro que intenta dar un primer análisis, un abordaje, de construir el tema de la crisis desde un plano teórico metodológico hasta casos concretos, como el caso de alimentos, energía y toda la discusión de modelos de crecimiento y desarrollo, ¿no? Un libro que sin lugar a dudas puede dar pauta para futuras discusiones en materia de investigación y que ustedes como estudiantes de economía pueden y deben de seguir estudiando estos debates, ¿no? Entonces les invitamos a que lean este libro y el libro está disponible para que yo, ¿no? Bueno, de mi parte sería todo, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Iván. Seguramente tengo las ganas de leer lo que hay en este libro. Doy la palabra a Arturo Guillén. Bueno, buenas tardes. Empezando por agradecer a los coordinadores de este libro. ¿Se escucha bien? Sí. Entonces, pues buenas tardes a todos. Muy contento de estar aquí por la invitación de los coordinadores de este libro realmente muy interesante, que ya ha sido dibujado y descrito tanto por la doctora como por Iván. Creo que sí es muy importante revisar lo que este libro propone. Yo más bien voy a hacer un comentario sobre algunos aspectos teóricos que me parecen útiles para precisamente entender los fenómenos que se plantean en este material, ¿no? Y conociendo, digamos, el origen académico de algunos de los coordinadores, en el caso de la doctora Seca, a la cual estimo mucho y conozco desde hace algún tiempo, que vienen de un grupo de la UNAM, que era coordinado por el profesor Rabat, que realmente pues, hizo una serie de aportaciones al estudio de la crisis, pero que en lo fundamental se ubicaban en el marco de la teoría de los ciclos largos. Cosa que en mi comentario, porque yo no puedo simplemente decir
qué bueno que se haga ese análisis desde esa perspectiva, sino más bien plantear desde mi punto de vista el escepticismo que siempre he tenido sobre la teoría, que fue, como ustedes saben, propuesto originalmente por Kondratiev, un economista soviético muy importante. Hizo el estudio de largo plazo de una serie de variables de los países capitalistas y llegó a la conclusión de que, aparte del ciclo corto, que por cierto en el análisis del segundo profesor que mencionaste, se ve más el ciclo corto que otra cosa, pero en el caso de Kondratiev, ¿qué es lo importante? Que a partir de un análisis estadístico muy riguroso, él propuso que aparte del ciclo corto, había un ciclo largo, incluso no le llamaba así, él es el primero que dice, prefiero llamarle ondas largas, que después incluso también otros autores como si no recuerdo mal, lo plantean en esos términos. Pero un poco la idea es, y realmente quien, desde el punto de vista del pensamiento económico, desarrolló los ciclos largos, que, como decía Kondratiev, no les llamaba así, sino que la riqueza del material de Kondratiev es que, desde un punto de vista empírico, usando la estadística de la época, demuestra que aparte de ciclos cortos, hay momentos en que la economía capitalista se acelera y otros en que se atasca, se atora, y que son procesos como los que vivimos actualmente de semi-estancamiento de la economía. Entonces, quien realmente propuso la teoría del ciclo fue Schumpeter, porque embonaba muy bien con su teoría del desarrollo económico. Si él decía que el capitalismo transformaba radicalmente el proceso de producción a través del cambio tecnológico y que los empresarios eran el elemento fundamental dinámico de la sociedad capitalista, el famoso empresario schumpeteriano que transformaba la realidad tecnológica, ¿no? Y él es el que asocia las ondas largas con el cambio tecnológico, pero era prácticamente la idea de que, a diferencia de una serie de autores marxistas, empezando por Marx, que insistía en el capitalismo y su desarrollo, tendía a agudizar las contradicciones del sistema. Aquí lo que realmente estaba planteando Schumpeter es que pues, no se preocupen demasiado, después de un periodo de crisis prolongada, viene un cambio tecnológico que empuja de nuevo al sistema hacia el progreso. Y ese es el punto que para mí es algo que no es. Ese yo me ubico más al otro lado, no tiene caso que amplíe esa posición, porque prefiero hablar en términos de teoría de la regulación como explicación de las grandes crisis, e incluso retomando también muchos elementos de lo que podemos llamar el keynesianismo financiero y la teoría de la deuda de inflación. Pero bueno, no puedo meterme en eso, me tomaría mucho tiempo. Simplemente a nivel, si quieren, anecdótico, yo diría que en mi caso personal, que he estado trabajando el tema de la crisis, pues es una cuestión que no solamente he tratado de estudiar las crisis, sino como todos he vivido la crisis. Y no solo eso, he vivido de la crisis, porque toda la actividad académica se ha enfocado mucho en el análisis de este tipo de fenómenos. Por tanto, estamos hablando, como me ven aquí enfrente, yo soy un señor ya bastante viejo, estamos hablando de una crisis que nos vamos 50 años atrás, a los años 70 precisamente, y más atrás, en realidad la crisis de los 70, se incuba a finales de los años 60 y tiene que ver con todas las transformaciones que se dan en el sistema monetario internacional. El quiebre de Bretton Woods que da lugar a un orden financiero favorable a la especulación financiera desde el momento en que se abandona las bases del esquema de Bretton Woods. Entonces estamos hablando de 50 años.
yo recuerdo que en esa época, en el sábado de los 70s, Teodoro dos Santos era uno de los compañeros que trabajaba en la UNAM, y lo menciono porque él era muy partidario de la teoría de los ciclos largos, y siempre estaba viendo que a lo mejor ya había la fase 1 de Mondratier, de aceleración a través del cambio tecnológico, ¿no? Yo diría, hace 50 años estamos ahí y no veo yo cuando llegamos a la fase 1 del ciclo de Mondratier. Lo menciono porque el libro hace análisis en torno a esa problemática, ¿no? Bueno, entonces, la teoría de los ciclos largos es una teoría schumpeteriana, y en donde el cambio tecnológico es visto como Dios y máquina. Finalmente el capitalismo no puede ser visto de esa manera, o sea, finalmente no es de que llega el cambio tecnológico radical y la imagen del capitalismo cambia. Hay muchas otras contradicciones alrededor de la acumulación de capital. Lo que es un hecho es que las tendencias de la acumulación de capital se modifican radicalmente a partir de la crisis de los años 70. Y a partir de ahí, yo diría, no hay ningún momento en que podamos decir que el cambio tecnológico ha provocado un repunte del capitalismo. Ni lo fue el Internet, y la revolución tecnológica de los 90s, que fue en muchos sentidos también una burbuja financiera. Fue una burbuja financiera que tronó con la crisis del Nasdaq unos cuantos años después, y además con todas las crisis de la periferia. Los 90 es el periodo de la crisis mexicana, de la crisis argentina, de la crisis brasileña, de la crisis asiática, de la crisis rusa. Entonces, ¿hubo un cambio radical por el Internet? No. Yo diría, quizás yendo hacia adelante, probablemente la inteligencia artificial no va a resolver los problemas de acumulación de capital del capitalismo, sino también puede ser, como lo estamos viendo en las últimas semanas, una nueva burbuja financiera que estalle y que en lugar de que nos saque de la crisis, nos hunda más en ella. Entonces sí quiero hacer ese comentario porque los enfoques teóricos pues, son importantes para analizar estas cosas, ¿no? Ahora, un comentario muy breve sobre la crisis 2007-2008. En algún momento se le presenta en alguno de mis trabajos, si no estoy recordando mal, como una crisis financiera. Y en realidad fue una crisis mucho más profunda que una sola crisis financiera. Empezó como una crisis financiera, con todo el derrumbe del mercado inmobiliario, pero finalmente fue una crisis muy profunda del capitalismo económico que dio lugar a un proceso de deuda de inflación muy alto, que obviamente atascó el desarrollo del capitalismo a lo largo de muchos años. O sea, todavía hasta la fecha podemos decir que no hemos logrado un comportamiento del sistema capitalista similar al que existía antes de la crisis de 2007-2008, y que en buena medida lo que hubo fue un cierto proceso de crecimiento, pero muy débil. O sea, yo creo que llevamos ya 50 años de semi-estancamiento, con periodos en los cuales una burbuja financiera empuja al capitalismo hacia adelante, pero no en forma rotunda, y que finalmente crea las condiciones de una crisis financiera. Es decir, lo que estoy planteando puede estar obviamente no solo equivocado, sino muy equivocado, es que las crisis financieras finalmente son el resultado de los ajustes. Es decir, la crisis de 2007-2008 no la podríamos entender al margen de los años 70. Sí, finalmente toda la política económica y todo el funcionamiento de la economía capitalista se enfoca a la globalización neoliberal, a abrir los mercados, a romper las barreras al comercio exterior, a globalizar la economía,
trasladando hacia la periferia una serie de actividades, ¿no? Pero eso, pienso yo que debemos verlo como algo que, si bien permitió a ciertas capas de la burguesía, en particular a la oligarquía financiera, obtener altas ganancias y centralizar el capital, no creo las condiciones de una reproducción vigorosa del conjunto de la economía, ¿no? Y por otro lado, aceleró enormemente la pobreza de los sectores del proletariado, ¿no? de los trabajadores, que es lo que vimos en todo el periodo neoliberal, ¿no? Hasta llegar al señor Trump, en donde estamos viendo una reversión de esas tendencias, con la idea de que si practicamos el proteccionismo y elevamos los aranceles, lograremos que las industrias que se fueron hacia afuera regresen hacia Estados Unidos, ¿no? Ese proceso que está viviendo. Que, coincidiendo con Iván, no lo veríamos como un fin de la globalización, porque finalmente, ¿qué es la globalización? Parte de la expansión del capital, dicho por Marx desde el capital, desde sus primeros escritos. El capital no puede sobrevivir si no se expande hacia afuera. Por eso decía Marx, la misión del capital es crear el mercado mundial capitalista. Los sectores de punta del capital financiero, capital monopolista financiero, no pueden estar sin reproducir sus capitales, incluyendo su colocación afuera, porque sería totalmente contrario a sus propios intereses. Es decir, pensar que el capital monopolista va a volverse capital competitivo, pues obviamente es una ilusión, ¿no? Pues bueno, ese es uno de los. Para terminar, dos cosas. Una es la situación actual. Creo que uno de los ejes fundamentales para nuestro trabajo académico, trabajo general, académico, serían los cambios geopolíticos que están ocurriendo en el mundo, ¿no? Sí, yo creo que ahorita eso es central. Ya no estamos en el mundo de los 70s, ya todo el orden, como incluso lo ha reconocido el primer ministro de Canadá, ese orden ya se reescribe bajo. Es decir, el FMI y la OMC son instrumentos del pasado que cada vez son más inoperantes, empezando por la ONU, ¿no? Que es la más inoperante de todos, se pregunta, discute y no resuelve ningún problema, ¿no? Entonces ese orden se rompió y lo que tenemos es un ascenso de otro bloque de poder. No lo podemos dejar de lado, incluso de un bloque de poder que tiene una serie de ventajas, incluso desde el punto de vista tecnológico. Si ahorita nos preguntamos qué país tiene más perspectivas en el marco de la inteligencia artificial, es China. Porque entre otras cosas tienen la materia prima necesaria para el desarrollo de la inteligencia. El 70% de las tierras raras están o en China o en países del BRICS. Entonces, eso explica también la ansiedad del gobierno de Trump de restablecer una mayor presencia en la economía mundial, porque sabe que esa batalla la están perdiendo y que ya no están en condiciones de restablecer su poderío si no es a través de la guerra, en donde obviamente sí hay todavía una superioridad militar en favor de Estados Unidos, pero con otro bloque de poder en donde Rusia, parte de ese segundo bloque, es la segunda potencia, al menos así se plantea, militar del mundo, por el mismo poder atómico que tiene Estados Unidos. Entonces, ese es el marco en el que estamos
recuperando, ¿no? Y por tanto, lo que se haga pues, va a depender mucho de, o sea, vamos cada vez más hacia un orden geopolítico fragmentado, como se dice en el libro. Cada vez es mayor la fragmentación, ¿no? Y la existencia de esos dos bloques, que no necesariamente quiere decir que son homogéneos. Los BRICS, ahí está India y otros países que no tienen nada que ver con los intereses, la ideología de China y los resultados problemas. Y la otra es insistir en el punto de la centralización del capital. Mientras que esto, por eso ya termino, la última lista de Forbes, de los 20 más ricos del mundo, de esos 20, 10 tienen que ver con las nuevas tecnologías. Número 1, Elon Musk. Número 2, Larry Page, Google. Número 3, Green, Google. Número 4, Bezos, Amazon. Obviamente tenemos claro que no se trata solamente de un almacén comercial, sino que obviamente tiene que ver mucho con la economía digital. Larry Ellison, Oracle, que es el líder de inteligencia artificial en Estados Unidos. Zuckerberg, Meta. Dell, dueño de la corporación Dell. Juan, el dueño de Nvidia. Steve Ballmer de Microsoft y Bill Gates. En total, 10 gringos de la inteligencia, de las nuevas tecnologías, que son los más ricos del mundo. Entonces, ese es otro gran problema que obviamente confirma lo que dijo Marx desde el Capital. Si el tránsito al monopolio es el principal límite del capital. No podemos esperar un capitalismo ni dinámico ni equilibrado con ese nivel de centralización del capital, ¿no? O sea, por eso Marx dijo al final del Capital que dijo la hora va a llegar la hora de que los expropiados se vuelvan expropiadores, la hora del socialismo, a partir precisamente del desarrollo de la contradicción fundamental del capitalismo: producción social, apropiación privada. Pero bueno, no voy a eso. Muchísimas gracias, de verdad, las presentaciones, los comentarios, mi opinión muy interesante, sí, muy interesante. Tenemos tiempo para comentarios y preguntas. Quizá podemos recoger un par de preguntas y después dejar que la mesa responda. No sé si ustedes quieren lanzar. Pueden preguntar lo que quieran. Yo tengo un par de preguntas. Bueno, así rompemos el hielo, ¿no? Un par de cosas. Escuchando y libro, digamos, parte del libro, veo que se hace otra vez más importante en términos de crisis el análisis de los grundrisse, ¿sí? Okay. La articulación entre la producción, la distribución, el intercambio, el consumo, ¿no? Y en el libro, como subrayan, sobre todo el desarrollo de las fuerzas productivas y todo esto. Y digamos, esta articulación es también interesante si alzamos el nivel también para ver la articulación entre las crisis, digamos, geopolítica, ecológica, política, económica, etcétera, etcétera. Entonces me parece que y me pregunto ahí si, bueno,
fondo se podría ver que son, bueno, lo que se ahora, lo que llaman las relaciones sociales de producción que determinan tanto el comportamiento, entre comillas, de las fuerzas productivas, de los métodos de distribución, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quizás se tiene alguna idea sobre esto. Y relacionado a esto, la cuestión geopolítica, ¿no? Bueno, quizás porque vivimos en este momento, justo ahora, visto que Trump ha decidido de lanzar un nuevo ataque masivo a Irán, que está permeando todo también esta parte geopolítica, ¿no? Entonces, quizá que desde el punto de vista nacional, sí, tomamos en cuenta siempre la economía como punto de partida, pero no, pienso que quizá tenemos que darle hasta más peso, ¿no? O sí, tiene un peso mayor esto de la cuestión geopolítica. La otra cuestión, también, bueno, esta es otra ya, el neoliberalismo, ¿ok? ¿Cómo interpretamos el neoliberalismo hoy en día? Ya se habló de esa crisis del neoliberalismo, crisis en el neoliberalismo, o tenemos ahora con Trump, ¿no? Proteccionismo, intervención también del Estado, pero en algunos ámbitos sigue neoliberal. ¿Cómo lo interpretamos? Sarfilo que últimamente propuso el neoliberalismo autoritario. Fascista. Neoliberalismo fascista, el autoritario y el Estado. Entonces, su opinión sobre esto y sobre la cuestión energética, su capítulo piensa que una solución, digamos, puede venir desde el interior del capitalismo, una solución a la crisis energética, con las renovables y todo esto, y que piensa también en esto de producción con inteligencia artificial, que, bueno, que no solamente la novedad, digamos, pero sino todo que necesita recursos enormes de energía, ¿no? Sí, entonces, bueno, estos son... No sé si se me pasó en el comentario pedirle su opinión sobre la política energética, porque hay ahí algunas cosas, a mí no me quedó suficientemente claro qué piensa usted. No siendo yo un especialista, etc. Tengo la impresión que la política que se viene siguiendo desde años, y ahora con la doctora Sheinbaum, es correcta en el sentido de que ha permitido cierto nivel de soberanía energética, cuando menos en la producción de ciertos derivados. Usted menciona también el asunto del gas. O sea, básicamente, usted que ha trabajado el tema, que no es mi caso, con eso opinión sobre la política energética de Colombia. Si me permite continuar, bueno, que venga una solución desde dentro del capitalismo, yo lo veo realmente difícil, porque no hay una solución para la crisis energética como está planteada hasta este momento. Se habla públicamente, a nivel mundial, en todas las instituciones internacionales, nacionales, locales, se habla de dejar atrás los combustibles fósiles. Pero yo, en los 20 años que llevo, son 22 años ya que llevo estudiando la cuestión energética, no encuentro que realmente haya una solución de corto plazo, ni siquiera de mediano plazo, a lo que está ocurriendo. Tenemos una situación de alta dependencia de los combustibles fósiles, petróleo, gas, inclusive carbón, a nivel mundial. Algún que otro país ha avanzado, como por ejemplo China, en el traslado hacia las renovables, pero
nivel global, salvo un país, no hay una solución que digamos que ya su matriz energética está cambiando. Y cuando su matriz energética está avanzando hacia las renovables, en realidad la dependencia del gas, del petróleo y del carbón sigue igual o hasta ha aumentado muchas veces. ¿Por qué? Porque las energías renovables son intermitentes. No todo el tiempo hay sol, no todo el tiempo hay viento. Entonces, no hay una solución a corto plazo de que podamos decir que haya un tipo de energía que nos dé lo que el petróleo nos ha dado hasta ahora. Esa es la realidad. Y tan es así que el Acuerdo de París y la Agenda 2030 parecen ser un fracaso ya en el corto plazo, porque no se han podido cumplir las metas que se pretenden. Ahora ya pusieron a 2050 para ver si se puede hacer algo más, pero ahora viene algo muy interesante. Pese a esta gran dependencia que no veo yo alguna forma de que el capitalismo pudiera poner una solución específica, hay una situación que está agravando más o puede agravar más esta dependencia y esta situación. Y son las nuevas tecnologías, todo lo que es la era digital. Resulta que, bueno, yo me embarqué desde el año pasado, encontré este tema de los minerales estratégicos, que me apasionó muchísimo ese tema, me quedé prendada y estoy retomándolo desde el año pasado. Y no solo el 70, el 90% de gran parte de las tierras raras las procesa China y las vende China. Ahora, para la inteligencia artificial, todo lo que es las cuestiones tecnológicas, se necesita muchísima energía, simplemente para poner en marcha el famoso 5G. Muchísima energía eléctrica. Y esta energía eléctrica que consume fuertísimamente la inteligencia artificial y todos los procesos tecnológicos nuevos, pues resulta que, ¿cómo vamos a generar esa energía eléctrica? Hay países que están nuevamente volviendo al carbón. Resulta que, bueno, el gas es algo que, desde que se descubrió que el gas se podía licuar y luego se podía vender hacia otros países, pero la dependencia energética global de los hidrocarburos es terrorífica. Y la inteligencia artificial lo que puede hacer, y todo, no solo la inteligencia artificial, sino todos los procesos tecnológicos nuevos, lo único que pueden hacer es agravar la crisis energética. ¿Por qué? Porque la demanda de energía de todos estos procesos tecnológicos es altísima. Lo que consume una ciudad o un país lo puede consumir la inteligencia artificial en una semana. Entonces, en realidad, ahorita me gustaron mucho algunas ideas que ustedes mencionaron y que yo aquí anoté, porque anoté, bueno, que conocemos todos estos autores, que los anoté porque me parece que pudiera ser una base teórica para el análisis de los minerales críticos, analizando este cambio tecnológico
que viene dándose a través de estas crisis fundamentado en todos estos teóricos y ver cómo ellos nos pueden explicar toda la situación que estamos viviendo desde Schumpeter, desde Condorcet, desde todo esto que nos habla de las crisis, porque estamos viviendo una crisis en la cuestión climática que viene de la crisis energética, de todo lo que se genera, porque ahorita el gas, o sea, a mí me da mucha risa cuando los gobiernos, yo estaba en Estados Unidos en ese entonces, estaba en Nueva York haciendo una investigación y decían, es que el gas es una energía limpia. A mí me daba risa, pero ahora me da coraje. Decía, pues limpia de dónde, porque pues todo el metano que genera, el metano es peor que el CO2. Entonces, en realidad, nos hablan de muchas cosas y nos quieren esconder o nos quieren más bien los gobiernos disimular muchas cosas para que nos la creamos, pero en realidad esta crisis se puede agudizar cada vez más. Otra cuestión que aquí anoté muy importante, los cambios geopolíticos. Estamos viendo que las guerras que se están dando son por los recursos. En el fondo son por los recursos. O sea, la guerra de Ucrania, que ayer estuvimos en un libro, es estupendo ahí en la UAM, nos habla de esto y efectivamente es que los minerales críticos, que son las tierras raras, todos los minerales estratégicos, el gas, el petróleo, todo esto son las guerras y las luchas que se están llevando a cabo. Y hay que tener mucho cuidado porque muchas veces son pretexto para invadir ciertas zonas. Y nosotros somos vecinos. Y nos pueden decir, hombre, es que tienen muchos terroristas y vienen por los recursos, o sea, no lo descartamos. Y bueno, esta batalla que se está llevando a cabo a nivel global, en realidad es por los recursos. En el fondo, en el trasfondo, lo que yo observo. En realidad es que están queriendo esa lucha hegemónica entre Estados Unidos o Occidente contra la cuestión de los países asiáticos, China, Rusia. Es que en realidad, bueno, es que los rusos están peleando por los recursos que hay en Ucrania, no es que se quieran apropiar así por así de un pedacito de tierra, no, es que quieren lo que hay debajo. Entonces es esta lucha entre Estados Unidos y toda la cuestión occidental contra China, Rusia y todos los aliados que ellos tienen. Y bueno, es que en cuestión de minerales estratégicos no hay forma de competirle a China en este momento, no la hay. Y si China dice, pues no te doy galio y germanio, porque ya ocurrió cuando Trump le puso aranceles, y ellos con la mano en la cintura dijeron, ok, me pones aranceles, pues no te doy galio y germanio para tus chips. Y se quedaron, o sea, lo puso de rodillas Estados Unidos. Y entonces China ha sido muy inteligente. Y todo el nivel tecnológico que tiene China no lo conocemos, ni siquiera nos lo imaginamos. Tengo un hijo que estuvo un año en China estudiando su maestría y me decían, mamá, acá la tecnología, pero son cuidadosísimos, no quieren que salga lo que ellos tienen, no quieren que se sepa. Es impresionante lo que tienen de tecnología acá los chinos. No te imaginas.
Entonces, la cuestión es que sí son muy cuidadosos de sus procesos porque están monopolizando los procesos. Y eso es muy peligroso para el resto del mundo. Y bueno, este nivel de centralización de los recursos agrava lo que son las crisis energéticas y al momento no existe una solución que podamos decir que se sustituyeron o se están sustituyendo ya los hidrocarburos. Ahora, pues, recordemos que Europa ha sido uno de los principales que ha invertido en energías renovables. Y hace poco que cerraron la llave del gas de Rusia para Alemania. ¿Qué creen que acudieron? ¿A qué explotaron? Carbón. Y cuando nos cerró en México que somos, cuidado, somos muy dependientes del gas de Estados Unidos. Cuando hubo, no me acuerdo qué año fue, pero pues, un par de años, que hubo este invierno terrible en Texas y que necesitaban el gas y cerraron la llave del gas a México y dijeron, no les podemos seguir dando gas porque nosotros lo necesitamos. Pues quedaron paralizados todo el norte del país, no pudieron ponerse en funcionamiento las fábricas, toda la cuestión productiva, porque no había gas. ¿Y qué hicieron aquí en México? Explotaron carbón. Igual. Entonces, es una falacia. No hay una solución real, pronta y de corto plazo. Hay una fuertísima dependencia de Europa. México, no se diga, tiene una fuertísima dependencia de Estados Unidos. Europa dijo, ya no queremos depender de Rusia, pero ahora dependen de Estados Unidos, la cuestión energética. Entonces, realmente estamos con un panorama muy complicado. Ahora, la doctora Sheinbaum pues es una persona inteligente, trabaja en energía, es doctora, o sea, sabe, y ahora dijo que quería explotar el fracking. Pero yo me sorprendí, porque en México no hay agua para explotar fracking. ¿Sí? Entonces, yo una cosa que sí les puedo decir es que la reforma energética que quiso privatizar todos los recursos prácticamente era una trampa para casi regalarle nuestros recursos a los extranjeros. ¿Sí? Y el hecho de tener esa reforma energética, a mi punto de vista, fue algo positivo. No porque estemos muy bien en el país para manejar los recursos energéticos, pero sí tenemos que hacer un plan, un plan, y que tendría que ser un plan de triple hélice. Es decir, que fuera lo académico, con lo empresarial, con lo gubernamental, para hacer un proyecto de país, para poder sacar adelante un proyecto de política pública de un sector energético adecuado para México. Pero tendría que ser con los tres niveles: triple hélice, academia, empresa y gobierno. Esa sería mi postura, no sé si contesté. Pues muchísimas gracias por esos comentarios. ¿Hay más preguntas? Pregunte lo que quieran. Yo desconozco totalmente su tema, pero quisiera saber si hay avance. A lo mejor suena muy romántica la idea, pero si hay algún proyecto que esté trabajando en justo regular esta situación de energía. No sé si
en algún país ya avanzaron, o sea, porque sabemos que no vamos a abandonar el petróleo, el gas, pero sí, entonces, o sea, si hay alguna institución o un gobierno que genuinamente esté preocupado por, no sé, la contaminación y que tenga una regulación o un avance en leyes en ese aspecto. Yo creo que sí lo ha habido. Por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo, que es la Unión Europea. Sí, realmente es un país muy preocupado por el medio ambiente. Realmente puso leyes, pero cuando se le vino la crisis del gas ruso, todo se le cayó. Todo se le cayó. Pero realmente había una preocupación y realmente estaban invirtiendo mucho dinero en energías renovables. Y cuando empezaron a explotar el carbón, dije, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con todo su plan, con todos estos años que han invertido en renovables? Es que yo pienso que las renovables, así como así, no son la única solución. Tiene que haber una solución paralela junto con renovables, porque son muy intermitentes los renovables. Entonces tiene que haber algo paralelo, pero Europa estuvo muy preocupada y realmente sí, con toda honestidad, ellos quisieron hacerlo, pero pues simplemente cuando le cerraron el gas, Alemania dejó de ser competitivo su producción. Entonces, cuando lo económico está de por medio, el medio ambiente y lo climático pasa a tercer lugar, o cuarto. Así es, porque primero hay que sobrevivir. No puedes dejar a toda una población en invierno, en aquellos inviernos de Europa, no la puedes dejar sin recursos para calentar los hogares. Entonces, sí hubo una muy seria propuesta que llevaron a cabo durante unos años, pero no les salió. Supongo que hay otros países, ¿no? Sí hay otros países. No obstante, no es tan sencillo. Sí, Ivana, gracias, por favor. Gracias, para también darle la palabra al doctor Guillén, si quiere comentar algo más. Yo quería un poco también la pregunta que nos haces, ¿no? Que me parece muy importante, ya lo he comentado con la doctora, en el sentido de que este libro lo que intenta efectivamente es una apuesta por entender la crisis desde el marco de la reproducción material, es decir, vuelve otra vez a verificar el aspecto del análisis de cómo se gesta la estructura, dirían los clásicos del marxismo, en el sentido de la reproducción material social, y que en la esencia de la reproducción social material están estas relaciones sociales de producción, distribución y consumo, y que luego a partir de ahí, de ese abordaje, se expresan, y esto claramente lo adherimos en este libro, sí, claramente, a la economía política marxista, poder adherir justo a las contradicciones que están emergiendo, tanto en el plano de la estructura como en el plano, diríamos, de la meso y la superestructura, ¿no? Y en la superestructura, ahí se pondría el debate de la geopolítica, que me parece, ya lo apuntaban también con el doctor Guillén, ¿no? Que el análisis y el abordaje de los fenómenos económicos, en el caso particular de las crisis, el tema de la geopolítica expresa la más contradictoria, digamos, de las dinámicas de ida y vuelta, tanto de arriba para abajo, tanto de la estructura como de la superestructura. Por eso posicionaría a la geopolítica un aspecto fundamental, y que tratamos un poco en el libro de redebatir el tema desde cada uno de nuestros casos, ¿no? El tema energético, tratar el tema alimentario, por ejemplo, en esa lectura que ahora que nos incentiva a nuevas agendas, a abrir nuevas agendas de investigación, porque la dinámica actual está cada vez más contradictoria, como estamos viendo, ¿no? Justo el doctor ahora está mostrando una información de que están a punto de nuevamente cerrar el estrecho de Hormuz, una mentira que está ya diciendo, ¿no? Anunciando ya. Esa dinámica vuelve otra vez las contradicciones en el ámbito geopolítico, y en ese sentido es por eso la propuesta metodológica, que un poco el libro intenta en ese ámbito. Finalmente, ya con esto cerrar, un poco lo de trumpismo, y que el doctor ha estado también trabajando un poco más, ¿no? Que hemos estado articulando el tema, ¿no? Que es Trump, Trump, digamos 3.0, 4.0, ya no sé qué sea, diríamos,
Considero que lo que vemos es un marco neofascista con una amplia envergadura, pero que intenta nuevamente una dinámica de neoproteccionismo, cuando el capitalismo a nivel global, si bien decíamos la globalización es un hecho sustancial en la acumulación inherente, pero en este contexto de, digamos, tensiones geopolíticas y esta reconfiguración económica, digamos, Estados Unidos también vuelve en su espacio nacional un espacio de salida emergente de esa dinámica. Y ese espacio nacional no solamente lo ve dentro de su territorio, sino lo ve en su llamado patio trasero, ¿no? Como es el caso de América Latina, ¿no? Que vuelca, diríamos, a su espacio común de dominio que tiene desde la Antártida hasta la Patagonia, ¿no? Entonces, desde ahí vuelve a lanzar su gran envergadura, intenta este neoproteccionismo, ¿no? Ahora, y por tanto creo yo que, sin embargo, el neoliberalismo, de hecho, la esencia de la globalización neoliberal sigue siendo la globalización financiera, y esta no ha terminado. Además, Trump es un gran financiarista, se dedica a eso. Entonces, en esencia es neoproteccionista, es neofascista, pero también es neoliberal. Sigue siendo neoliberal. Estas tensiones yo las vería más en este corte, por supuesto, ahí nos coloca el papel de los países latinoamericanos que ejecutan una función muy específica ya en este momento en un marco de amplia contradicción a nivel global, ¿no? Entonces, yo por ahí comentar nada más a raíz de tu pregunta, Loris, muchas gracias. No sé si hay alguien más. Sí, por favor, si tienen comentarios. Realmente con todas las investigaciones que han hecho, me gustaría saber cuál es el sector que ustedes consideran que más ha sido afectado. ¿Más ha sido afectado? O sea, de todos los sectores que investigamos, ¿es de la economía o más que nada lo que dicen en la movilidad? Todo eso, ¿cuál ustedes consideran que ha sido más afectado Por estas crisis. Sí, claro. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Digamos que en el marco, yo creo que lo que contaba el doctor Díaz está en el centro, ¿no? Digamos que ahorita estamos viendo una contradicción inherente a la propia dinámica del capitalismo a nivel global y que trastoca dimensiones de forma o hace una ruptura en distintos ámbitos. Y de hecho, en el ámbito sectorial, digamos, siempre inherentemente todos los sectores están siendo afectados, pero cada uno está teniendo afectaciones de diversa índole, porque hay sectores que están surgiendo una nueva forma de dinámica específica en este marco de reconfiguración a nivel global. Sin duda, bueno, yo creo otro tema agroalimentario, y es un sector que está profundamente, digamos, castigado en el sentido de la lógica de la acumulación del capital. Si hay un sector donde el capitalismo exacerba la expoliación, la explotación, es el sector agroalimentario, porque siempre ha visto, por ejemplo, en los alimentos un espacio de refugio inmediato para la salida, por ejemplo, en los ámbitos financieros especulativos. ¿Dónde vemos el capital financiero? Es los refugiados en los alimentos, ¿no? Y se diga en los energéticos, ¿no? Como caso específico. La lectura tendría que ser, pues, a partir de dónde están las tensiones geopolíticas y a partir de esa lectura ver cuáles son los sectores más afectados, cada uno con sus distintas dimensiones, pero me parece a mí que por eso lo vemos como un marco multidimensional. Aquí nada más vemos tres sectores, ¿no? El ámbito del crecimiento, el ámbito energético, pero donde se diga el aspecto desde ideológico, cultural, geopolítico, hasta el ambiental, que aquí tampoco lo tocamos muy poco, ¿no? En ese ámbito. Entonces, gracias. No sé si Bueno, no, solamente mencionar que tuvimos otra mesa sobre la gestión ecológica y era interesante ver cómo también se influencian mutuamente otra vez esas diferentes crisis, ¿no? Pues he explicado, por ejemplo, la protesta de esta Violeta Núñez, de cómo, por ejemplo, las guerras después tienen los armamentos, tienen efectos otra vez sobre el medio ambiente y todo eso. Perdón, o el tema de la reproducción social, ¿no? Que también hemos tocado, ¿no? Los espacios, el espacio doméstico también se toca, ¿no? El espacio del sistema de cuidados, o sea que sabemos que en cambio en esos espacios el sostén fundamental que están las mujeres. Hay una reproducción social, es decir, la contradicción del capitalismo trastoca en este momento
la propia reproducción de la vida en su conjunto. Por eso estamos en una situación tan delicada en este momento, una línea delgada muy delicada, donde la propia vida se encuentra en un máximo de contradicción, ¿no? Es decir, diríamos entre la vida y el capital, ¿no? O la vida y la comunicación. Ahora que dijo Lorenzo que esto de la cuestión ecológica medioambiental, yo he trabajado el tema de los pueblos originarios en el Amazonas y cómo el capital, o sea, el capital quiere decir las empresas capitalistas entran a devastar esos territorios, a querer apropiarlos para obtener recursos, pese a que viven ahí los pueblos y dependen del agua de los arroyos, de los ríos, y ahí es una devastación terrible, porque no solo se apropian de los territorios, sino que muere muchísima gente de ellos, de esos pueblos, simplemente porque les quitan sus recursos y ellos no saben sobrevivir sin sus recursos. Entonces nosotros aquí estamos con luz eléctrica y tenemos agua y tenemos alimentos y vamos aquí al supermercado que está a la otra calle y compramos, pero ellos dependen de su entorno completamente. Entonces creo que la crisis más agravada es con este tipo de población. Las poblaciones más vulnerables son las que pagan más por estas situaciones. Muchas gracias. ¿Hay otras preguntas o comentarios? Estamos hablando de... ¿No? ¿Quieren ustedes añadir algo? Sí. No, yo no voy a remarcar lo que se iba de América Latina, o sea, Trump y América Latina. Entender que la política norteamericana es ahorita replegarse sobre América Latina, no porque no está en otros lados, obviamente está en la guerra con Medio Oriente, con Irán, pero todo el esfuerzo está fundamentalmente concentrado en lo que ellos llaman su patio trasero, pues que fue el primero que dominaron antes de ser imperio global, era América Latina, y es a donde ahora se repliega, y por tanto ahí el peligro de lo que está pasando, una recolonización de América Latina, como lo vemos con Venezuela, el intento de convertir a Venezuela en un protectorado, aunque no creo que lo veamos mecánicamente, porque eso no quiere decir que no lograron cambiar el famoso cambio de régimen, y siempre buscan con sus intervenciones, no lo lograron, siguen los chavistas en el poder político, y aunque han cedido mucho en términos de políticas, ahí están, igual que buscaron el error de Trump de ir a Irán, atacar a Irán, creyendo que Irán estaba débil, que fácilmente iban a pulverizar su capacidad militar. Lo subestimaron y subestimaron la posibilidad del cambio de régimen, porque ni siquiera existe la tal oposición. Quisieron vender la idea de que estas pobres mujeres vestidas de negro que están discriminadas porque como mujeres y no son como las europeas. Ese no era el punto. O sea, finalmente es un choque cultural, y los pueblos islámicos, los pueblos árabes, los iraníes y todo Euroasia está llena de islámicos, y ahí es un choque de civilizaciones. No sé si ustedes recuerdan, en los 80, 90, cuando surgió la tesis del fin de la historia, que dijeron ya las democracias liberales se impusieron en todo el mundo y ahora no es más que, decía Huntington, un choque de civilizaciones entre las democracias liberales y todos los pueblos atrasados. Y ahí estaban
todos estos pueblos islámicos. O sea, finalmente es una sociedad que tiene, digamos, una cultura y una historia totalmente distinta a la nuestra. Tanto no tenemos por qué preocuparnos si las mujeres andan vestidas de negro, es decisión de ellas y de ese pueblo. Para que eso cambie, pues son ellos mismos los que tendrán que cambiar la condición de la mujer, pero obviamente se nos hace. O sea, finalmente, lo que decía la doctora, ahorita lo que estamos viviendo es una lucha por los recursos. ¿Cómo me quedo con más petróleo? ¿Cómo me quedo con más tierras raras? Pues bueno, ya. No, muchísimas gracias. Pues si no hay más preguntas, cerramos la mesa. ¿Sí? Muchísimas gracias a todas y todos. Y hago entrega de las sustancias.